Saludos Honduras, celebro la dicha de reencontrarnos como todos los domingos a las 10 de la noche por Canal 5, el líder de la televisión nacional, para conversar y además acompañar la conversación con una caricatura elaborada en vivo. Este es el programa Vanega. Sean ustedes muy bienvenidos. En esta oportunidad tenemos la dicha de tener en nuestro foro a una figura de primera línea en la historia política del país. Luchador de largas batallas, protagonista de muchos episodios de la vida política institucional de Honduras. Exdiputado, expresidente del Congreso Nacional de la República, exembajador, exfuncionario en distintas instituciones, un hombre que parece que respira y transpira política. Don Carlos Orbín Montoya. Sea bienvenido, señor Montoya. Muchas gracias, licenciado. Placer de verlo. Es un gusto conversar con usted de distintos tópicos y, si usted me permite, le elaboro una caricatura aquí en vivo. Excelente, usted es de lo mejor. Ya me ha hecho varias. Ya le he hecho varias. Tengo una colección, 2 o 3. Muy bien, pues vamos a agregar una más. Una más. Espero hoy estar a la altura de las expectativas. Hágame un favor. Como cual quisiera. No tan viejo. No tan viejo. No tan viejo. No es un hombre viejo usted. Más o menos, lo que va quedando, decía un amigo. ¿Qué edad tiene? ¿Puedo saberlo? Sí, 6'8". 6.8 en la escala de Richter. Sí. Ya se siente el remesón. 6.8 Sí, cuando se trata sí, de un sí. movimiento. Sobre todo la expectativa, que es muy corta. No. Que Dios le dé larga vida. Gracias a Dios, pero el promedio en Honduras es que 78. Pero usted vive sano, vive bien, Sano, normal. tranquilo. Sí. Tiene buena Tranquilo, salud. sí. Se alimenta sanamente. Sanamente. Sí. ¿Bebe alcohol usted? Poco. Muy poco. ¿Ha sido amigo del alcohol usted? Sí, en mi juventud los estudiantes de Derecho somos campeones. Había un estanco ahí pegado a la facultad que se llamaba Doña Amalia. Así se llamaba la fundadora de ese, Todavía está. Un edificio tiene de ese ahí, centro cultural. en la aldea. Ahí quedaban empeñados el derecho romano y los códigos. La boca era frijoles parados con huevo picado y tortillas tostadas. El abogado que no ha ido al jurídico es como el que no ha ido donde Tito Aguacate. Son centros históricos de Honduras. Sí, pero son etapas de la vida. Incluso a mí me parece que es hasta bien llevado una forma de aprendizaje obligada sobre la cultura de los mayores. Había profesores que se iban con nosotros. Y al calor de los primeros octavos ya nos contaban sus anécdotas y sus secretos en el ejercicio de su profesión. Pero en cualquier caso, aunque usted lo quiera matizar así románticamente, es un mal ejemplo. Pues sí, pero depende de la edad. Porque yo le hablo en Europa, casi nadie bebe agua. Todo es la moderación con que se tome. ¿Usted ha sido moderado para beber alcohol? Sí, incluso el Instituto del Tórax de Houston recomienda a la gente con colesterol tomar 2 onzas de whisky o de vodka para quemar el colesterol, sin necesidad de un tratamiento químico. ¿Y usted con qué frecuencia bebe? Bueno, póngale a usted que hoy en día sería muy raras veces. Porque también depende, cuando yo era presidente del Congreso o de embajador, casi es obligado, 3, 4 recepciones diarias. Entonces uno Se programa. Se programa. Entonces digo, bueno, si la recepción es a las 10 de la mañana, vamos a tomar jugo de naranja. Si es a mediodía, vamos a tomar vino. Ajá. Si ya comienza la otra a las 2 y hay otra a las 7, pues de a poquito para llegar a las 7. Con cierto grado de lucidez. Y los latinos, todas las tarjetas diplomáticas dicen de tal hora a tal hora. Ajá. Pues los latinos no respetan eso, sobre todo en Nicaragua. Entonces ahí es de tal hora la apertura hasta que se vaya el último. Entonces
esa actividad, por ejemplo, una persona que sea totalmente astemia no va a poder hacerlo. Yo miraba el sacrificio del embajador de Irán, por ejemplo. Los iraníes musulmanes de la clase alta no toman licor. Y las comidas tienen que ser preparadas de alguna manera. Entonces el pobre ni bebía ni comía. Entonces era un embajador y como no bebía ni comía, casi nadie hablaba con él. Entonces era aislado de la comunidad internacional. Totalmente. Estaba en el otro mundo, exactamente en otro mundo. Esas son cosas Qué horror. del quehacer. ¿Y fumar se le dio a usted, no? No, una vez ya adulto fumé tabaco puro. Porque leí que tenía menos químicos que los cigarrillos comunes. Pero la gente que ha tenido ese vicio me dicen que es terrible, que es una exigencia, una dependencia del tabaquismo mayor que los alcohólicos. ¿Y las drogas lo tentaron? No, nunca. ¿Marihuana? Nada, cero. ¿Cocaína? Tampoco. O sea, peor. Miedo le tengo. Yo soy de una generación de que no éramos propensos a eso. Mis hijos, por ejemplo, no toman. Y son profesionales graduados en Estados Unidos. Claro. No fuman. Por supuesto. Entonces es lo mejor. Hay una buena relación. Es lo mejor y es lo yo correcto. no satanizo al que lo hace, ¿verdad? Tampoco vengo aquí a ser un alcohólico anónimo que sataniza a todo el mundo y que odia por el que todo. No. Pero la gente inteligente, como es el común en los países desarrollados, toma en la medida adecuada, en el momento oportuno y con la salud alta. Y usted ve, por ejemplo, la gran producción vinícola de Europa de coñac y de bebidas con alcohol. Y usted no ve esos dramas del alcoholismo que se dan en el tercer mundo. Entonces es una cuestión cultural. ¿Es amigo usted de las armas de fuego? Sí, pero para mí, defensivas. Deportiva, como deporte, ¿no? No, más como defensa. Yo me dedico a la agricultura. Y uno pasa solo en esas fincas, posiblemente con un ayudante o capataz. ¿Usted mató a alguien? No, se me echó la culpa una vez en una finca que apareció un señor ahí. Pescador. No era pescador. En realidad era un hombre sin trabajo, dedicado a andar en la aldea pidiendo, y apareció muerto. ¿En la propiedad suya? En la propiedad mía. ¿Quién disparó? No, es decir, ahí andaba conmigo el guardaespaldas y el chofer. Y vimos un grupo de gente robando pescado en una pecera. ¿Suya? Mía, dentro de la propiedad. Entonces hizo disparos al aire. ¿Quién los hizo? Sus empleados, ¿verdad? Entonces no nos dimos nunca cuenta. Eso apareció al día siguiente y bueno, después fue el juez. Y ¿Pero usted tuvo juicio por eso? No, el juez me desestimó totalmente. La bala no correspondía. No se sabe si lo fueron a tirar allí después, porque eso apareció hasta el día siguiente. Señor Montoya, ¿desde cuándo es liberal usted? Yo creo que desde 1965, que voté por primera vez. ¿Por quién votó? Jorge Hueso Arias. Primero era constituyente. En 1965, no recuerdo, sí, era la Asamblea Constituyente. El 68 fueron las elecciones estilo Honduras, también voté. El 71, 72, voté por don Jorge Hueso Arias y participé en la campaña de don Jorge Hueso Arias. ¿Por qué es liberal? Bueno, yo estudiaba mi primaria en el Instituto La Salle. ¿San Pedro Sula? San Pedro Sula. Y la ¿Usted nació en San Pedro? En Santa Bárbara. En Santa Bárbara. ¿En La Arada? En La Arada, Santa Bárbara. Entonces, la tendencia en San Pedro Sula era más hacia la admiración de la Alemania derrotada, de la Alemania
nazi derrotada. Estoy hablando 1961, que hice mi primer grado. Entonces aquello no obedecía a una influencia familiar de tradición política, no, necesariamente. No, pero mi papá había sido diputado suplente por Santa Bárbara por el Partido Liberal. Sin embargo, en la familia de mi mamá había uno que era diputado por Lloro por el Partido Nacional, que don Alfredo Montoya. Don Alfredo Montoya. Entonces en mi casa siempre hubo una temática política con mi abuelo, que había sido coronel de Cerro y que había sido comandante en Santa Bárbara. Entonces, en La Salle la tendencia era a leer Derrota Mundial, La Gran Conspiración Judía, claro, todo ese tipo de cosas. Cuando me puse a trabajar por necesidad familiar, me pasé al Dionisio de Herrera. Entonces encontré otro núcleo distinto. Los compañeros eran adultos, eran obreros, eran dirigentes sindicales. Otros intereses, claramente. Claramente. Entonces la discusión era el marxismo. Que había que leer el marxismo, una cosa sumamente difícil, porque a esa edad no es fácil entender ningún libro marxista, por sencillo que sea. Desde luego. Y entonces ahí tuvimos un grupo de pseudo intelectuales que nos reuníamos frente a una librería que se llama Atenas, en el centro de la ciudad. Y había una pequeña banca. Y ahí nos reuníamos un grupo, ahí conocí a Víctor Mesa, de 20 años. Cuando vino el golpe del 63, Víctor fue capturado y exilado, y el compañero que estaba con él, queriendo comprar unos libros en la librería Atenea, era yo. ¿Entiendes? Entonces, esa tendencia de estudiar de noche en un cambio radical de actitud para un joven, primero era una cosa estrictamente pequeño burguesa, ¿va? De deportes, de cine, de novias, de diversión, a un colegio nocturno donde la gente iba a estudiar por necesidad, lo obligaba a uno a cambiar de actitud. Por supuesto. Más este círculo me fue llevando a conocer a don Medardo Mejía, que vivía ahí en San Pedro en ese tiempo, a unos profesores, en fin, a mucha gente que la tendencia en ese momento era el Partido Liberal. ¿Cómo entiende ser liberal usted? En 1963, cuando se lanza Rodas Alvarado, hace el 62 o el 63, no recuerdo la fecha, una concentración enorme en San Pedro. Entonces mi papá, que vivía en Tegucigalpa, me invita. Y estoy ahí, jovencito, de qué sé yo, 15, 16 años, acompañando al doctor Rodas Alvarado a través de mi papá. Y después se hizo una barbacoa donde un Juan López, un señor muy rico que tenía ganadería y cosas así. Y desde ese momento vino la actividad en el colegio nocturno y después en la universidad, en los grupos no gubernamentales, la actitud frente al golpe de López Arellano. Del 63. Del 63, que se manifiesta en las elecciones de constituyentes del 65 y luego del 68, y después llegamos a la candidatura de don Bueso Arias. Así es que esa tradición me fue metiendo en el partido, y en la universidad me destaqué como orador. Y entonces había en el poder de la universidad los grupos del Frente Unido que obedecían a las políticas gubernamentales del licenciado Ricardo Zúñiga. En rechazo a eso, uno se va apoyando en la universidad, en los grupos que formaban la oposición al Frente Unido. Yo milité en un grupo social cristiano, un poco más a la izquierda, en aquella época, porque los líderes eran unos curas que se habían levantado en armas, Camilo Torres en Colombia, los Merinol de Estados Unidos, en fin. Y entonces allí fuimos de nuevo, me reencontré después del 71 con el doctor Rodas Alvarado, venía del exilio, me dijo, ayúdeme, y ya yo estaba de asesor del partido a través del cuarteto, que era el central ejecutivo de 7, 4 se habían coludido para gobernar el central, y me llamaron de asesor para levantar un censo moderno, y yo me asocié de gente que sabía más que yo,
hicimos un censo moderno. ¿Qué vino después? Me lo cuenta después de una pausa. Claro Con Carlos sí. Orvin Montoya, un distinguido político liberal que nos acompaña en el programa Vanegas, que detenemos un minuto para la publicidad. Queridos amigos, nuestra cita es todos los domingos a las 10 de la noche por Canal 5. Repetimos nuestro programa el domingo siguiente a las 7 de la mañana. Si usted quiere compartir con sus amigos fuera de las fronteras la programación completa de la Corporación Televicentro, invíteles a unirse a la página de internet bajo el dominio www.televicentro.hn, a través de esa ventanita luminosa del internet que hizo que el mundo se convirtiera en una aldea al alcance de un clic. En cualquier rincón del globo pueden ser parte de nuestra teleaudiencia. Gracias por regar la voz. Participe también en las redes sociales de las páginas, los sitios de Facebook y de Twitter, en las diferentes cuentas del programa Vanegas y de la Corporación Televicentro de Canal 5. Trazo a trazo, o como diría Serrat, golpe a golpe, verso a verso, así como va la vida, así va también la caricatura. Estoy más o menos enhebrando, ya más o menos tengo algo del gesto, me hace falta la configuración de los otros detalles del señor Montoya. Muy bien. Váyase publicado en el periódico. ¿Qué siente un político como usted cuando se ve en un periódico, en una caricatura, cuando la escena no le es tan favorable? Bueno, uno va aprendiendo a no enojarse, a ser tolerante y respetuoso de la opinión diversa, por diversa que sea. Por supuesto. Eso hace que uno flote permanentemente en una relación de alto nivel cultural. Por supuesto, así es. Yo tengo una anécdota de Mel Zelaya, que le dijo a su papá: papá, ese periodista me está insultando. ¿Qué hago? Apagué radio, le dijo. Así de sencillo. Muy bien. Y eso me hace que después de 50 años de actividad política, pues me lleve con excelentes relaciones con todos los sectores. ¿Qué valores defiende usted? Enumérmelos. Particularmente el sistema democrático en lo político, los derechos humanos en la vida. Y ahí, fundamentalmente, creo que la responsabilidad paterna debe ser una cosa esencial para que el país se construya. ¿Dios ocupa algún lugar en su vida? Muy importante, pero yo soy respetuoso de la gente que tiene otro criterio u otras religiones. Yo soy católico y me crié en un colegio católico y en una escuela que se llamaba San Vicente de Paúl Católico, y mi madre católica y mi padre católico y mis abuelos católicos. Pero tengo familiares que se han hecho evangelistas, se han ido a otros grupos, con el mismo respeto. Ya. Y luego he considerado que es un tema de una relación personal. Desde luego, sí, es personal. Y si la gente se siente cómoda con su idea de Dios y con su fe, pues hombre, hay que respetarle esa relación personal. Me comentaba usted en los prolegómenos del programa que una de las cosas casi inherentes en el tono que usted lo dijo a los embajadores, el consumo de vinos en las reuniones. ¿Es inherente a la vida de un político mentir? Sí y no. Sí, porque sueña. Y el que sueña miente con nobles propósitos. Por ejemplo, cuando alguien le preguntó al ingeniero Carlos Flores qué iba a hacer como presidente en la educación, entonces contestó: si solo eso les pudiera dar, una buena educación, me sentiría satisfecho. Y mintió. Entonces, obviamente no puede un país tercermundista por sí solo, sin cuadros humanos, sin recursos adecuados, sin planificación estable, sin concertación sobre los propósitos de la nación en este campo, lograrlo. ¿Usted ha mentido conscientemente? Sí, yo creo que sí. Es necesario algunas veces las mentiras. ¿Necesario? ¿Por qué? Por ejemplo... ¿Por defender su parcela? ¿Por justificar alguna decisión? No, por defender la persona. Usted está en una situación difícil de agresión y no puede satisfacer a los agresores,
obviamente tiene que decirles algo que les agrade para salir de esa situación. Pero en la vida política no solo se relaciona con agresores. No, entonces en la vida política es otra cosa. En la vida política nos caracterizamos los que hemos durado por decir la verdad, de no buscar el beneficio personal. Y le voy a contar una anécdota. Yo soy un hombre de más confianza del doctor Suazo Córdoba antes de ser presidente. Hasta me sacaron una foto cuando él padecía del corazón y nos sentábamos en el borde de su cama. Entonces, los amigos íntimos, él dormía en la casa de su hermana y le habían arreglado un apartamento y él generalmente se cansaba porque todavía no lo habían operado del corazón. Entonces, siendo un hombre de confianza de él, cuando él pretende continuar, uno de los hombres que se opone soy yo. En el famoso octubre del 85. Cuando quisieron hacer del Congreso Constituyente, ¿sí?, que le arrebatamos el micrófono a Echenique Salgado y evitamos que el Congreso hiciera esa barbaridad, porque además sabíamos que si eso se concretaba, el golpe de Estado del general Álvarez Martínez era eminente. Ese es un caso. Descendemos de la más alta posición burocrática. Perdone, una puntualización, ya no era Álvarez, era López Reyes, Walter López Reyes. En ese momento. Sí, pero ya en ese momento. Cuando eso se intentaba, en realidad estaban esperando el rompimiento constitucional por parte del grupo gubernamental para los militares a través de Álvarez Martínez volver al poder. Muy bien. Le voy a decir otro caso. Como yo estudié en la universidad y me relacioné con los grupos de izquierda, cuando empezaron a desaparecer los dirigentes sindicales y obreros, que muchos de ellos eran amigos míos o compañeros míos, yo me opuse al general Álvarez Martínez. Y hay una reunión en un hotel La Ronda, celebrando el 50 aniversario de don Jorge Facusé, donde nos palabreamos fuertemente sobre esas situaciones e incluso quedamos enemistados. Posteriormente él fue defenestrado y incluso yo lo fui a ver a Miami y otras cosas. Todo se resolvió. Pero yo le llamé la atención y le sentí mi molestia porque yo era vicepresidente del Congreso de los crímenes que se estaban cometiendo. Eso me costó a mí que Suazo ordenara que me sacaran de la directiva del Congreso y me sacaron. Pero después me procesaron para quitarme la inmunidad. Y en una votación el Congreso impidió que Suazo me procesara. Después llegué al presidente del Congreso con el ingeniero Ascona y Suazo me pedía subsidios. Y los adversarios a él me decían, si ese es nuestro adversario aquí en La Paz, ¿por qué usted le entrega subsidios? Digo, porque es un expresidente liberal que le tocó una situación difícil entrar después de 19 años al poder un civil de 19 años de gobiernos militares. Hicimos de nuevo amigos y nos visitamos y soy amigo de sus hijos y de su ex, ya murió doña Ida. Entonces todo volvió a la normalidad para que usted vea que yo siempre he considerado las cosas de Estado como de Estado y no en el orden personal. Muy puntualmente. Igual también con Osvaldo López. En las recepciones de don Osvaldo López, ya mayor, con un bastón, con el único que se sentaba a contar anécdotas era conmigo. Es decir, después de ser yo un estudiante todo rebelde contra todos sus periodos de gobierno, quedamos hablando de todo. Una relación cordial. Una relación muy cordial. ¿Cómo se sobrevive tanto tiempo en la vida política? Pues a mí me parece que con los objetivos patrióticos, con los objetivos del bien común, con los objetivos de lo lógico, de lo obligado. Usted, por ejemplo, si se mete en este rollo de la actividad política y cumple con los objetivos, usted va a ser admirado, no va a ser rechazado. Entonces yo jamás he pretendido cosas que no se den. Jamás se me ha acusado de corrupto, jamás se me ha acusado de maniobrero.
yo en ese congreso con mis compañeros elegimos una Corte Suprema dirigida por un nacionalista. Si no lo han acusado es porque usted no es corrupto. No soy corrupto. ¿Es usted un hombre honrado? Honradísimo. ¿Por qué? Porque yo tuve la suerte de ser representante de compañías extranjeras. Y me va a decir trabajar con otros estándares. No, y manejar muchos recursos. Y eso me permitía considerar el dinero público como algo sagrado. Y jamás he aceptado posiciones de manejar dinero. Cuando Mel Zelaya me pidió que le ayudara en la cuarta urna, le dije con mucho gusto, pero yo no voy a tocar ni un centavo de ese presupuesto. Y si es honradísimo, ¿por qué le ha huido a la administración de los fondos públicos? Porque siempre sale manchado. Un subalterno, una indiscreción, una situación no controlada, entonces siempre sale uno manchado. ¿Los presupuestos del Congreso cómo los maneja usted? Era poco. Bueno, independientemente poco, que sí, sea poco, no era suyo. Le digo que era poco porque eran 6 millones de dólares, ahora son más de 20. Y eran más cantidad de diputados. Y no, transparente, a cada partido se le daba su pequeño presupuesto de apoyo y el resto era gastos ordinarios. ¿Conoce otros políticos que puedan llamarse honradísimos? Mire, yo no metería las manos al fuego por nadie en el mundo, porque uno no sabe qué puede suceder. Pero yo le voy a contar, yo considero que doña Nura de Melgar es una mujer honrada. Fue alcalde. Yo considero que Henry Merriam, con toda su factuosidad de arquitecto y de hombre de mundo, fue un hombre honrado. ¿Quién es más? Hay muchos más. Yo considero que, para darle una idea, que Suazo Córdoba fue un hombre honrado. ¿Flores? No sé, fíjate, porque se habla mucho de sus ministros en el manejo del MICH. ¿Reina? Se habla mucho de sus sobrinos. ¿Ascona? Que se mató. Ascona, para mí fue un hombre honrado. ¿Lobo? Es difícil de sostenerlo como honrado. ¿Corrupto? Corrupto totalmente. Totalmente corrupto. Totalmente. Todo el escándalo de la medicina, el escándalo del seguro, toda esta cantidad de corrupción, el gran déficit fiscal. Yo me imagino que a él, a raíz de ser el presidente post-golpe, contrajo muchos compromisos que tuvo que tolerar. ¿Micheletti? No, definitivamente está manchado. ¿Callejas? Muy manchado. Callejas no tiene visa de los Estados Unidos por corrupción. Hay otros que no tienen por inmiscuirse en el golpe de Estado, como obstructores de la democracia. Pero en general, el que se le quita una visa por corrupción no la vuelve a recuperar. ¿Maduro? Fíjese que yo no estaba en Honduras cuando estuvo el licenciado Maduro. Tiene una buena imagen. Sin embargo, dejó muchas bombas de tiempo en la administración. De él dijo usted una vez que mientras usted luchaba por el retorno de la democracia con Rodas Alvarado en las plazas y en los villorrios, Maduro andaba vendiendo televisores. No, es que ¿Qué quiso decirnos? Ellos se han dedicado al comercio. La familia de él es de Panamá. Y los panameños tienen en su zona libre un quehacer fundamental, vender electrodomésticos. Entonces representó una de las marcas más famosas, Sanyo. Y él con eso hizo dinero. Mucho dinero, con una buena representación de Sanyo. No, perdón, Sony. Y eso estaba vinculado a Panamá. Entonces ellos se dedicaron al comercio. Maduro es un producto de Callejas. Del presidente Juan Orlando Hernández, ¿qué concepto tiene usted? Fíjese que yo lo veo como entusiasmado en algunas áreas de su vida, pero que tiene muy poca colaboración real. Le voy a dar un ejemplo para no hablar mal de la gente solo por hablar. A mí me parece que él quiere realmente combatir la corrupción y del narcotráfico, del crimen organizado y de la extorsión. Pero todos esos esfuerzos se le han ido en vano porque no ha sabido ubicar a las personas adecuadas
en la administración de esas policías nuevas, ni ha podido reestructurar la policía vieja. Entonces, a pesar de que se recogen 3.000 y pico de millones, el mayor error es no transparentar ese gasto, no presupuestarlo, porque es un gasto de dinero público. ¿Confía de él, de la integridad de él? No soy yo quien lo juzgue todavía, y no me atrevería a juzgar a un presidente en funciones. Yo creo que habrán suficientes juzgadores al momento que él deje. Después de la pausa le voy a preguntar algunas cosas específicas sobre la gestión gubernamental y tema por tema, porque me interesa su opinión. Don Carlos Montoya, expresidente del Congreso, está conversando con nosotros en Vanegas, que se detiene un minuto para este consejo publicitario. Don Carlos Orbín Montoya, un político de dilatada trayectoria en el escenario nacional, está conversando con nosotros este domingo. Me siento muy honrado de tenerle aquí y evidentemente también estoy elaborándole una caricatura. Voy a agregar un poco de color. ¿Este rubio del pelo es natural? Son secretos de profesión. Secretos de profesión. Secretos de Estado. Secretos de Estado, digamos. ¿Y el suyo? Absolutamente. Absolutamente. Así lo tenía usted a mi tierna infancia de 45 años. Sí. ¿O no? Sí. Sí, yo he tenido un poquito claro el pelo. Usted sabe que en Santa Bárbara hay esa tendencia. Esa tendencia. Muy bien, pues entonces lo vamos a investigar después. Señor Montoya, ¿cómo ve al Partido Liberal en este momento? Bueno, antes del corte usted me preguntaba por hombres honrados. Bujirón, Pineda Ponce, han sido hombres muy caballerosos en su gestión. A pesar de tener Pineda Ponce un origen muy, muy humilde. ¿Y por qué a pesar? Porque generalmente la gente que surge de los estamentos humildes quiere levantar su perfil burgués utilizando No, pero eso no en todos los casos. Los bienes del Estado. Pero eso no en todos los casos. Eso depende de los valores, no depende del bolsillo ni del extracto de la persona. Oiga, pero la historia está llena de malos ejemplos, me va a decir, y a partir de ello usted generaliza. Y a partir de ello esa experiencia, es decir, cuando uno viene con grandes dificultades de la vida y obtiene una posición, quiere rellenar esas facultades, esas deficiencias que tuvo, y eso me parece que es muy consecuente en la política. Y le voy a hablar un caso, una anécdota. José María Medina, ¿ha oído hablar de él? Sí, está remontándose usted a los tiempos decimonónicos. 1870. Nombró a José Trinidad Cabañas administrador de la aduana de Trujillo. Y los líderes de aquel momento se pusieron en huelga y le escribieron al general Medina: quítese, señor, porque es muy honrado, no nos deja hacer nada. De la tradición del empleo público, incluso es una tradición española, ¿viste? Si usted conoce honrados, también conoce a los no honrados. ¿Cuál era su actitud cuando alguien se le acercaba con una propuesta indecente? Generalmente, le voy a decir, tuve varias experiencias más bien de propuestas gubernamentales. Y yo me hacía asesorar. ¿Qué quiere decirme con propuesta gubernamental? Una vez se me presentaron unos civiles hablándome en nombre de la sexta promoción que quitáramos a Ascona y al general Regalado. Sexta promoción de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Entonces yo llamé a un amigo de la embajada americana, que era el agregado político, que se llama Dan Johnson. Terminó casándose con una paisana de Igualá, la media pariente.
Y Dan me dijo, cuidadito, haces eso que te vamos a llevar preso a los Estados Unidos. Entonces, cuando uno se asesora, después vino un Contreras que después cayó preso, no sé qué, queriendo crear el pasaportazo. René Contreras era. René Contreras. ¿A usted se lo propusieron? Lo propuso. Que yo creara una ley en la cual se le daba pasaporte a las agentes, a las personalidades de Hong Kong que querían vivir en Estados Unidos o viajar a Estados Unidos y que eso iba a producir tantos millones. Pero eso después se hizo, ¿no? Pero lo hicieron otros gobiernos. Sí, por supuesto. Yo no. Entonces, muy bien. Después, ¿qué le puedo decir? Cosas de que Julano et al. Ofrece un apoyo a la campaña a cambio de estas cosas. No pudimos. Jamás llamé a la Corte Suprema. Jamás pedí un favor de la Corte. Y creo que Ascona tampoco. Y ese ejemplo que estábamos dando ayudó mucho. Yo saqué a un funcionario del ENE, le puse una comisión investigadora. Por lana. Porque siempre creí que el ENE es el corazón de la economía nacional y que esa empresa debería estar solvente. Bueno, de hecho ahora significa el lastre de la ENE el 52% de nuestro déficit. Así es, más de 8.000 millones. Y lo recibieron con 2.000 millones de Muy déficit. bien. Aterricemos entonces en la actualidad. ¿Cómo ve el Partido Liberal en este momento, señor Montoya? Mire, el Partido Liberal es un partido de 124 años. Partido viejo, partido histórico. No hay una persona en Honduras que no esté de una u otra manera culturalmente ligada al Partido Liberal. Obviamente esa es su mayor riqueza, su tradición histórica en cuyo balance tiene más positivo que negativo. Aquí los golpes de Estado siempre se han dado contra el Partido Liberal, porque el Partido Liberal ha representado posiciones que crean controversia, animadversión y conspiraciones de los grupos de oposición. ¿Y el del 2009 lo dio el Partido Liberal? Lo dio el Partido Nacional encabezado por dirigentes liberales. Pero el Congreso mayoritariamente es el causante de ese golpe de Estado. El Congreso por 2 veces consecutivas vota a favor de la defenestración del presidente Zelaya sin tener facultades para ello. ¿De quién fue idea el golpe? No sé, hay varios actores, andan flotando por ahí. Algún día vamos a tocar con más profundidad ese tema, pero los visibles es el propio Micheletti, con su grupo de diputados, algunos empresarios que estaban confrontados contra la administración Zelaya por sus negocios y fundamentalmente el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Sin embargo, ellos no tomaron poder de ese golpe de Estado, no exigieron, le exigieron al gobierno de Lobo algunas posiciones civiles para cargos militares. ¿Aquello hirió de muerte al Partido Liberal? No, porque el Partido Liberal en Honduras tiene ese basamento histórico tan grande. ¿Que le garantiza qué? Que le garantiza una vigencia si sus dirigentes recomponen la realidad de su deber ser. Es decir, si mi realidad de mi deber ser en el 2015 de Honduras es abanderar ciertas áreas de la sociedad hasta concluir con éxito esos objetivos, yo estoy actualizando a mi partido. ¿Lo están haciendo ahora? Deben de hacerlo. Estamos proponiendo un congreso de intelectuales, de activistas, de dirigentes, de políticos, que va a agrupar unas 500 personas. ¿Para? Hacer una minuta doctrinaria revisada. Una especie de actualización ideológica del Partido Liberal. No tanto ideológica como programática, como en sus objetivos y en sus estructuras de elección. ¿Eso qué tiene que dar como consecuencia inmediata? Tendría que dar eliminación de elecciones internas para diputados. ¿Por qué razón, señor Montoya? Porque las corrientes se convierten en movimientos antipartido y obedecen a los intereses de los dueños de las corrientes. Usted fue el creador de alguna manera de las elecciones internas. Para democratizarlo, y fue un error. ¿Y por qué? Porque los resultados han sido diferentes.
¿Qué esperaba usted? ¿Que fuese de verdad un tamiz democrático para que hubiese una representación popular? Y que personas como el camarógrafo que esté frente, si se postula, no ocupara del apoyo del caudillo, que era lo que sucedía antes. Era un partido caudillesco. Y aquello no ocurrió. No ocurrió porque entonces vino el control financiero de las campañas internas y la vigencia de los medios de comunicación que son tan caros en la campaña publicitaria. ¿Y de eso no se puede prescindir para seguir siempre con las elecciones internas como un mecanismo de preselección de las mejores personas de cada institución política? Los estudios nos demuestran que al ciudadano común y corriente no presta atención en los candidatos a diputados, que prestan mayor atención en los candidatos a presidente y un poco mayor atención a los candidatos a alcalde. Y usted ve en la última elección que el Partido Liberal como partido presidencialista no pasa de 700,000 votos. En cambio, en los procesos de alcalde pasa de 700,000 votos y es la segunda fuerza. Entonces, o se hacen los cambios de elección por distrito electoral, que tiene también sus riesgos, o el candidato presidencial propone en cada departamento con una comisión política y en consulta a los consejos locales. A los candidatos a alcalde y a diputados. A diputados. De cada circunscripción. De cada circunscripción para que el pueblo los refrende con su voto. ¿No es ese un retroceso, señor Montoya? No. Fíjese que la elección de diputados y alcaldes casi no se dan en elecciones primarias. ¿Conoce usted algún país de elecciones primarias? Con este modelo que aquí tenemos se me hace difícil recordar alguno. Porque ni Nicaragua, que es de izquierda, ni Guatemala, que está gobernando la derecha, ni el PRI, que está resurgiendo. Ni México, que tiene una tradición electoral muchísimo más profunda. Con los peligros que hay en la democracia del narcotráfico, del crimen organizado, de los monopolios, de los grupos que se aprovechan de las economías nacionales, quiere decir que se necesita ciertos filtros para garantizar que los representantes del pueblo en un Congreso cada vez más beligerante realmente sean personas honestas. ¿Y qué me garantiza que si usted sustituye aquello por el filtro del candidato, del líder que va a organizar su movimiento y va a postular a sus candidatos, no sea más bien peor porque este sea el lana, el jefe de los lanas? Entonces, si un candidato presidencial ha sido electo, va a querer ganar las elecciones generales. Sí, ha pasado las internas. Ha pasado las internas y va a querer llevar lo mejor de lo mejor en sus planillas. Eso sucedía antes. Cuando Suazo Córdoba nos nombró al Congreso, los escogía y lo propuso. Ahora es más fácil escoger porque igual vale el primero que el último. Sí. Entonces hacemos una lista de 23 diputados en Francisco Morazán y escogemos lo mejor de lo mejor. Gente que va a servir, gente con trayectoria ética, gente con profesionalismo, gente con responsabilidad social, gente de servicio. Además de esos cambios en el proceso de selección, además de la actualización programática, y además ¿qué otras cosas necesita hacer el Partido Liberal ahora? Además, las elecciones internas generan mucho conflicto, mucha división. Y luego las corrientes siguen permanentes y manipuladas por los dueños de las corrientes en los congresos. Y se presenta en la práctica un divorcio entre los intereses generales del partido y los intereses de las corrientes. Incluso se da ahorita en el Partido Liberal de corrientes que obedecen más a intereses económicos que a los intereses generales del país y del partido. Y usted puede ver cómo las votaciones cambian y se sitúan, y hay diputados que se proclaman totalmente independientes, que ellos son electos y que tienen absoluta libertad, olvidándose las banderas por las cuales fueron nominados, y que esos partidos tienen doctrina, tienen filosofía, tienen principios, tienen programas. Entonces, si usted logra romper eso, habremos saneado un poco la distorsión que se ha venido dando en los partidos políticos en Honduras. El Partido Nacional no sufre en ese momento esta situación porque está en el poder, y el peso del poder hace que se mantengan unidos. Pero cuando el Partido Liberal ha gobernado, ellos se han dividido. Ahora que menciona el Partido Nacional, ¿usted cree que hay un ánimo reeleccionista en el presidente Hernández? Mucho, mucho.
Yo creo que él es un muchacho que el éxito lo quiere perdurar a través de la reelección. Y quiere una reelección a su modo. Una camisa a su talla. Traje a la medida. Traje a la medida. Eso es prácticamente imposible y va a chocar con los intereses políticos, y va a chocar con los intereses económicos, y va a chocar con los intereses internacionales, y va a chocar con la vigencia plena de los derechos humanos. Entonces, ese proyecto no es lo más conveniente para un presidente joven que debería dedicarse a hacer un buen gobierno y a esperar la posibilidad de un cambio hacia una reelección alterna, que me parece que es el camino más moderno que las naciones han tomado para el continuismo en América Latina, la alternabilidad. Un año después de haber un periodo, después de haber ejercido, para no manipular los bienes públicos en función de una campaña. ¿Qué esperaría del futuro de las próximas elecciones el distinguido invitado en esta oportunidad en lo que atañe al Partido Liberal y a las otras instituciones? Buscaremos su respuesta después de una pausa. Continúe con nosotros. Está usted acompañando al líder Canal 5 a nivel nacional. Gracias por seguir aquí. Don Carlos Montoya, si usted hubiera sido presidente del Congreso en enero del 2014, que se inauguró un Congreso plural, si usted hubiese estado en los zapatos del presidente Oliva en el Congreso, ¿cuáles hubieran sido sus primeras decisiones para orientar un poco el barco? Usted me preguntó antes qué esperaba del Partido Liberal. Después se le voy a decir qué espero. No del partido, también de la hondureñidad. Si yo hubiera en los zapatos, en primer lugar, la directiva hubiera sido integrada proporcionalmente a las bancadas. En primer lugar. En segundo lugar, se instituye la reunión de jefes de bancada con la directiva en forma constante para discutir todos los temas, el régimen que aplica en momentos determinados. Y en tercer lugar, defendería a plenitud la responsabilidad del Congreso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y de vigilancia en la administración pública para ayudarle al Poder Ejecutivo a que cumpla su deber, su mandato, su administración. ¿Y el manejo de grupos tan disímiles como PAC Libre? Por eso ellos, con presencia en la Junta Directiva y con la reunión constante con los jefes de bancada, expresan sus intereses, sus malestares, sus opiniones, y ahí se trata de resolver, si es que hay solución, en forma global y en forma concertada. Muy bien. Finalice la idea del Partido Liberal de aquí a las próximas elecciones. Yo creo que si el Partido Liberal sigue solo, va a volver a perder. Sufrió una fractura enorme de más del 50%. Pero que el partido tiene esa raíz histórica tan fuerte y tiene excelentes personalidades en su interior que pueden levantar banderas y lideratos unificados. Entonces tienen que buscar la alianza política con los otros partidos donde se puede consistar un plan de emergencia nacional a operar en los próximos 4 años una vez hecho gobierno. ¿Me está hablando de una alianza que incluye alianza electoral? Electoral. Libre, PAC, Pino y cualquier otro grupo privado que quiera sumarse a un objetivo como combate a la corrupción, generación de empleo, mejoramiento de la educación, seguridad, productividad. Eso hará que el país avance. El país es el más atrasado, no es el más pobre, es el más atrasado del continente. Nos gana Haití de vez en cuando. Ya Nicaragua nos está superando. ¿Qué siente usted al saber eso? El Producto Interno Bruto de Honduras solo llega a 20,000 millones. ¿Qué siente usted al saber eso? Tristeza. ¿Y usted se siente parte de la solución o parte del problema? Parte de la solución, porque siempre he luchado por una democracia efectiva. ¿Cuánta responsabilidad tiene usted que dirigió el Congreso de la República? Hace 25 años senté las bases
recién instaurado de una democracia, la cual fue violentada en 2009. ¿Cuál es mi deber? Seguir luchando porque en Honduras hay una democracia, una constitución, un régimen de leyes y gente progresista tratando de resolver los problemas de fondo del país. Cuando el Producto Interno Bruto de Honduras no llega a 20.000 millones y Guatemala, con una población indígena muy grande que le crea grandes dificultades, tiene un Producto Interno Bruto de 100.000 millones, me da tristeza teniendo Honduras mejores recursos. ¿El Partido Liberal está bien dirigido? Está bien dirigido. Para alcanzar esos propósitos que ha mencionado. Se está enderezando. Comenzó muy mal. Comenzó instrumentalizado por los dueños de corriente. Pero poco a poco, tanto los miembros del Central con su presidente se han ido desmarcando de esa gente para ir buscando el consenso de base del partido. El Partido Liberal, este momento que ha hecho una alianza para representar en el Parlamento posiciones conjuntas, ha recibido el cariño y el aplauso y la admiración el señor Mauricio Villeda y los diputados leales que se han mantenido fortaleciendo a su institución. ¿El Partido Liberal tiene posibilidades de ganar las próximas? Muchas, si hace esos convenios urgentes y necesarios. Usted lo que se ha ganado, además de mi agradecimiento, es una caricatura. Muchas gracias. Es un honor. Elaborando aquí. Es un honor. La muestro al público, la caricatura de nuestro invitado en esta oportunidad, don Carlos Orbín Montoya, expresidente del Congreso, un hombre de una dilatada vida política, algunas de cuyas anécdotas y algunos de sus entresijos nos ha compartido en esta oportunidad. Señor Montoya, con todo el aprecio de nuestros espectadores. Muchas gracias. A ver qué opinión tiene usted. Bueno, me parezco más o menos en los cachetes. Exagerados que son los caricaturistas siempre. Obvio, pero no vaya a creer usted. Muy bueno, yo lo admiro de hace tiempos. Muchas gracias, señor Montoya. Porque no solo es el dibujo, es el alma, el espíritu, la cultura que se expresa en cada obra de esta. Quiero que me responda con una palabra, si le fuera posible, estas preguntas. ¿El Partido Liberal tiene dueños? Y las corrientes tienen dueños que afectan al partido. Hay que liberarlo. ¿Qué fue lo mejor que hizo usted como presidente del Congreso? Defender la Constitución. ¿Una cosa de la que se arrepienta en política? Pues no haber logrado la presidencia de la República. ¿Por qué no se fue a Libre? Porque yo soy liberal. ¿Qué es el Partido Liberal hoy? El Partido Liberal es la esperanza. Es la única doctrina en la humanidad que ha llevado a los pueblos del mundo a una democracia basada en el respeto de los derechos humanos. ¿Usted compró diputados? Nunca. ¿Tienen precio los políticos? Depende. Los valores, como usted dijo al principio. ¿Quién es Mauricio Villeda? Es un hombre honrado, capaz. Fue mi compañero en la universidad. Lo conozco, tal vez inexperto en política, pero que aprende rápido y las exigencias del pueblo liberal lo van orientando a ser un verdadero líder. ¿Qué opina de la bancada liberal? Tiene que unirse. ¿A quién es la persona que más admira usted en Honduras? ¿Quién más admiro en Honduras? Qué interesante eso. Bueno, ¿qué le puedo decir? Buena pregunta. ¿De repente es a usted? Le agradezco mucho. Usted es un hombre honrado, yo lo conozco, sano, patriota. Tal vez no haya uno, tal vez hayan 100 como usted, pero sería lo mejor. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Hay muchísimas. Hay muchísimos. Y mujeres también. Le agradezco muchísimo su